sintonía. Un éxito tras otro, tras otro, tras otro. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe baby, I'm relieved when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Estás escuchando Arriba Ciudad AM 970. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Último tirón de la semana y llega el día jueves 12 de diciembre y juntos vamos a ver cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina, pero antes hagamos un breve repaso porque vamos a tener temperaturas veraniegas a este frente cálido que se mantiene y con tiempo inestable para la franja central y el extremo norte, ya allí con cielo cubierto y sin la presencia del sol. Por otro lado, en la Patagonia no nos adelantemos, pero también van a tener tiempo inestable. Quédate que te voy a contar. Nos vamos ahora hacia el noreste, donde va a ser
una jornada con tiempo inestable, cielo cubierto, sin la presencia del sol, alerta amarilla por tormentas. No se descarta tampoco caída de granizo y actividad eléctrica para esta jornada. Por otro lado, para la provincia de Misiones, con tiempo estable y allí sin probabilidades de lluvias. Mínimas que van a ser de entre 20 a 22 grados y en horas de la tarde la máxima para Misiones va a ser de 31 grados, Chaco y Corrientes 35 grados y para Formosa 1 grado más. Con viento del sector norte para estas provincias. También viento del sector norte con ambiente caluroso, pesado y bastante húmedo, lo que va a generar que tengamos tiempo inestable para todas las provincias. También con alerta amarilla por tormentas para Córdoba, el norte de Buenos Aires y Santa Fe. El resto sin las alertas, pero con tiempo inestable también, así que a tenerse el paraguas a manos. Mínimas que van a ser de 22 grados para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos 19 grados, en Buenos Aires de 16 a 21 grados y para La Pampa 15 grados. En horas de la tarde temperaturas veraniegas de 35 grados para el norte y luego hacia el sur de la franja central de entre 26 a 31 grados de máxima. Acá llama la atención porque Córdoba y Buenos Aires con cielo parcialmente nublado y para el resto de las provincias con cielo cubierto y sin la presencia del sol. Seguimos hablando de alerta amarilla por tormentas para la provincia de San Luis y el sudeste de Mendoza, para San Juan con tiempo estable y sin la evolución de chaparrones para esta jornada. Por otro lado, vamos a tener una mínima de 20 grados para San Luis, de 22 grados para Mendoza y en San Juan de 25 grados. En horas de la tarde la máxima va a llegar a los 34 grados, con viento del sector norte, también con ambiente caluroso, a diferencia en San Luis con cielo cubierto y para el resto de las provincias con cielo parcialmente nublado. Con cielo cubierto también hacia el noroeste sin la presencia del sol, por supuesto, con alerta amarilla por tormentas locales para todas las provincias, salvo para La Rioja, donde allí van a tener la evolución de lloviznas, pero se van a tener que tenerse a manos el paraguas también. Por otro lado, mínima de 18 grados para Salta, Jujuy, 24 grados para Tucumán, Santiago del Estero y en Catamarca y La Rioja de 20 grados. En horas de la tarde con registros máximos elevados que podrían llegar hasta los 37 grados. De un extremo nos vamos hacia el otro, ya acá en la Patagonia, donde el escenario va a ser como una bandera en el norte y en el sur con tiempo inestable, con la evolución de precipitaciones y en el centro con tiempo estable y con cielo despejado. A diferencia de Neuquén, Chaca con cielo parcialmente nublado y para el resto de las provincias con cielo cubierto. Mínimas que van a ser de 15 a 16 grados para el norte, en el centro de 8 a 17 grados y en el sur de 8 a 13 grados de mínima. Por otro lado, con temperaturas bastante cálidas, agradables, se mantiene este frente cálido para Neuquén y Río Negro de 28 a 31 grados, ya acá en Chubut de 23 a 25 grados y en el sur ya estamos hablando de 14 para Tierra del Fuego, en Santa Cruz de 19 grados y para para las Islas Malvinas de 11 grados de máxima para esta jornada. Bastante cálido, agradable, viento del sector oeste con fuertes ráfagas, así que a tener también precaución para la Patagonia. Y les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos también en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día jueves. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo
Siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794-816146. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970.
Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ y volvió a criticar al gobierno por su vinculación con Edgardo Cuéllar. Durante el acto reiteró el apoyo que el entrerriano aportó al oficialismo en el recinto. Este senador que fue clave en la aprobación de la ley Bases. ¿Cuál es el hilo conductor en todo esto que yo describo? Las leyes en contra del pueblo y de los intereses de la nación. Nunca van a encontrar un hecho de estos cuando se trata la ley de bienes culturales, nunca van a encontrar cuando se trata la ley, la UH, o cuando se tratan leyes y propuestas de gobiernos populares, nacionales y democráticos. Esto siempre sucede en gobiernos de corte neoliberal de despojo. Donald Trump designó a Peter Lamelas como embajador en Argentina. Se trata de un médico de origen cubano y hombre de negocios de Florida que reemplazará a Mark Stanley si el Senado de Estados Unidos aprueba la postulación para el cargo. El PAMI alertó a los jubilados por nuevas estafas virtuales por el subsidio de medicamentos. El organismo reiteró que los únicos canales de contacto son los oficiales y que en ningún momento, por ahora, se van a comunicar de manera directa con los afiliados. El domingo se definirán la liga profesional y el ingreso a las copas. Luego de que Central Córdoba ganara la Copa Argentina, quedan 3 lugares para la Libertadores y se resolverán según quien salga campeón de la liga local, Vélez, Talleres o Huracán. Todo lo que pasa, todo el día. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. En Caaguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido,
ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño, Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47, 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Temperatura 27 grados. Humedad 85%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Ojalá siguiera enamorada de vos. Ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente aunque te ve. Ojalá no fuese tuya esta canción. Si te mentí, baby, te pido perdón. Si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro bien que a mí también me dolió. Lo que pasó entre tú y yo fue lindo mientras duró. Y no me arrepiento aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento aunque nunca funcionó. Lo que pasó entre tú y yo fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó. Justo en el momento en el que yo te abrazaba. Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo. Lo que pasó entre tú y cuando dices que no soy la misma de antes. Cuando dices que nunca te vi suficiente. Perdona, vos también decidiste quedarte. Pero al menos hoy yo te lo digo de frente. Que nos pasó, que no duró. Nuestra canción se acabó de la nada. Si nos queríamos tanto y ahora no. Si nos queríamos tanto y no hay nada. Si el amor se acabó de la nada. Si el amor se me fue de la nada. En realidad no fue de la nada. Lo que pasó entre tú y yo fue lindo mientras duró. Y no me arrepiento aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento aunque nunca funcionó. Lo que pasó entre tú y yo fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó. Justo en el momento en el que yo te abrazaba. Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo. Lo que pasó entre tú y 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 yo. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM 970. Pero lo tenemos a Agustín Echevarne, que es
economista y que tiene unos minutos. Le agradecemos esta atención. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Hoy la noticia, por lo menos de los titulares, es que el dólar blue está más bajo que el MEP después de mucho tiempo, y en general estamos llegando a un piso que muchos ni nos imaginamos hace algún tiempo, a 1.055, 1.060 pesos. ¿Qué lectura tiene esto? Bueno, yo creo que han menospreciado lo que significa tener un superávit fiscal, porque el superávit fiscal te va generando un círculo virtuoso en la economía, o dos círculos virtuosos al mismo tiempo. Un primer círculo virtuoso es que si tenés superávit fiscal durante la recesión, cuando empieza a expandirse la economía, vas a tener mayor recaudación, y por lo tanto vas a poder tener un excedente que te va a permitir bajar impuestos. Y los mercados se adelantan a lo que se viene hacia adelante. Eso es por un lado. Y por el otro lado es otro círculo virtuoso que lo estamos viendo en lo que pasa con los bonos. Suben los precios de los activos de bonos y acciones, pero al subir los bonos baja el riesgo país. Y al bajar el riesgo país se facilita el rollover de la deuda pública. Entonces el problema del riesgo país es el riesgo de que no puedas pagar la deuda. Pero como baja el riesgo, las tasas de interés bajan mucho, se abren los mercados de capital. Primero las empresas empezaron a colocar en el exterior y a tasas muy bajas. Pan American Energy colocó al 5,5% anual en dólares. Y luego hasta el Banco de Galicia, que es riesgo puro argentino, porque en energía puedes decir que una parte es para exportaciones y demás, pero un banco es riesgo puro del país, y colocó al 8%, entonces está colocando a 300 puntos básicos. Y la Ciudad de Buenos Aires va a salir ahora a colocar bonos todavía a niveles más bajos de riesgo país. Entonces tenés una noción clara de que la deuda argentina va a ser fácilmente refinanciable el año que viene. Entonces, y al mismo tiempo, cuando observás la deuda total de Argentina, sumando la deuda pública más la deuda del Banco Central, y a decirse cuánto es la deuda consolidada del Estado, está estabilizada desde hace un año. ¿A este ritmo usted cree que esos más de 23.000 millones de dólares, creo que hay que pagar el año que viene, concepto de deuda, se lo va a hacer sin grandes sobresaltos? Entonces, ¿esto es muy favorable para cumplir con ello? Exactamente. Sí, yo creo eso, que va a ser así, que el riesgo país va a seguir bajando y que vas a tener un año muy positivo en términos de macroeconomía. Después lo que te queda es la micro. La micro es el bolsillo de la gente, el bolsillo de las empresas y el bolsillo de las personas. Y ahí vas a tener una situación que va a haber, dependiendo de los sectores, va a ser una cosa más visible. No todo el mundo te está yendo bien, obviamente, ¿no? Sí. Hay sectores que van a andar mejor, otros van a andar peor. Y Argentina se va a quedar cara en dólares por los próximos años. Y hay que empezar a pensar que Argentina va a cambiar su matriz productiva. Porque hoy tenemos una matriz productiva donde los viejos empresarios, que son herederos de sus abuelos, de sus padres, las mismas empresas de siempre, que producen del mismo modo y demás, bueno, eso, el mundo cambió. Y ahora van a ser sus nietos los que van a hacer empresas nuevas. Entonces Argentina va a producir un cambio muy grande, creo yo, en los próximos años, que va a ser muy positivo, pero no para todo el mundo. Algunas empresas no van a ser capaces de competir cuando vayamos abriendo la economía del mundo. ¿Y esa matriz va a estar asentada, por ejemplo, en qué pilares? Esa nueva matriz productiva. Porque lo que pasa en el mundo está cambiando a una velocidad fenomenal. A veces uno se olvida de que hay un cambio tecnológico exponencial. Si uno mira la bolsa americana, por ejemplo, Apple valía 6.000 millones de dólares en el 2000 y hoy vale 3,3 billones de dólares. Entonces todas las empresas que tienen que ver con inteligencia artificial están volando sus valores. La Argentina tiene que empezar todo ese tema de la inteligencia artificial a desarrollarse. Entonces ese puede ser uno, el entretenimiento. Hay un montón de sectores que están posiblemente invertidos en Argentina y tienen que salir adelante. Y después tenemos una falla de infraestructura fenomenal, donde era el Estado el que se ocupaba y ahora va a tener que ser el sector privado, pero todavía no empezó. Digamos que ahí hay una demora en lo que hay que hacer, porque el sector privado tiene que hacerlo por peajes, si fueran rutas, si fueran autopistas o lo que fuere, pero hay que hacer todas las licitaciones y demás. Empezamos ahora con la hidrovía, pero faltan un montón de inversiones para mejorar la infraestructura de la Argentina. Y por supuesto vas a tener sectores como minería, petróleo, energías renovables, el litio. Eso va a volar, ya está volando, ¿no? Ya va a haber, hay 33 proyectos de minería que se van a estar desarrollando en los próximos 3 años, mientras que al día de hoy hay solamente 5 minas importantes en Argentina.
con todo esto que está pasando, podría pensarse que el dólar, el cepo podría levantarse en forma próxima, o todavía Argentina necesita fortalecerse en las reservas. Yo creo que estamos muy cerca de salir del cepo. Creo que posiblemente están esperando acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que estaba viendo el Fondo Monetario era justamente salir del cepo, pero el gobierno está esperando también que le den fondos frescos. Creo que ahí hay una solución posible, que le den fondos frescos para fortalecer las reservas, porque lo que nos falta, todo lo que le falta a la macroeconomía es que el Banco Central tenga reservas positivas. Y ahí estaríamos en una situación súper sólida, porque tenemos una situación sólida de solvencia de largo plazo, pero tenemos una situación de liquidez de corto plazo que todavía no es sólida. Entonces, ahí eso es lo que falta. Pero con la convicción que tiene el gobierno de mantener el superávit fiscal, eso se llegaría dentro de un año sin apoyo, pero con apoyo puede llegar mucho antes, puede llegar tranquilamente. En el momento en que se firme con el fondo, yo creo que se puede salir del cepo. Hoy decía el ministro Caputo que cuando Argentina estaba barata para los demás, para los extranjeros, era justamente por el peso que estaba totalmente devaluado. Hoy que se ha cotizado, efectivamente es algo lógico que la Argentina esté cara para los extranjeros, para brasileños o cualquiera que esté llegando. ¿Comparte este concepto? Argentina es cara porque todavía tenemos que bajar un montón de impuestos. O sea, cuando logremos bajar, tenemos 150 impuestos, tasas y contribuciones, es decir, impuestos nacionales que hay que sacar, se saca ahora el impuesto país, hay que sacar el impuesto al cheque, o por lo menos ponerlo a cuenta de ganancias, hay que sacar el impuesto de bienes personales, hay un montón de impuestos que son un desastre, y por supuesto las retenciones al agro, a las exportaciones agropecuarias y demás, que es otro impuesto que es un desastre. Las provincias tienen que hacer un esfuerzo para eliminar ingresos brutos, que es otro impuesto que es otro desastre. Y los municipios tienen un montón de tasas que también hay que eliminar. Es decir, que Argentina tiene que hacer un esfuerzo muy grande en seguir recortando gastos inútiles, que hay muchísimo en todos lados todavía, y bajar impuestos y aliviar a la gente. Y entonces Argentina va a ser más barata. Es decir, que ahora no vamos a lograr abaratar a Argentina devaluando, porque devaluar es bajar salarios. El que te pide devaluar te está pidiendo bajemos los salarios. Entonces, si vos decís no bajo más los salarios, ahora quiero aumentar la productividad, hay dos patas. Una pata que es de las puertas de la empresa para adentro, eso se llama inversión, y la segunda pata es de las puertas de la empresa para afuera, eso significa bajar impuestos y desregular. Lo último, por lo menos de mi parte, y le agradecemos estos minutos, sabemos que tiene poco tiempo, que no haya presupuesto, como parece ser, ¿de qué manera puede incidir, y acaso en las provincias también cómo puede repercutir, que los gobernadores están pidiendo el presupuesto que aparece como bastante lejos por parte del gobierno? Bueno, el gobierno al no tener ley de presupuesto nueva, simplemente utiliza la anterior, que le da una enorme discrecionalidad, porque como es en pesos y hubo inflación, entonces quedó totalmente desactualizado. Entonces está en una posición de fortaleza en la negociación, pero del otro lado no han aflojado. Lo que pide el gobierno es un presupuesto equilibrado con superávit fiscal, simplemente. Pero tienen que negociar cómo llegar a ese superávit fiscal. Si no le dan el presupuesto, el superávit fiscal está asegurado, porque eso el gobierno lo va a hacer y va a tener discrecionalidad para ver en qué lugares recorta más o menos. Bueno, Agustín, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Agustín Echevarne, que forma parte también de este movimiento Progreso y Libertad, creo que se llama. Sí, señor. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Buena onda. Para vivir, Radio Guaraní. para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos.
Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar las dos. Tiene un par de pretendientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes.
BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM 970. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM 970. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder 29 grados. Humedad 84%. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que
Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estamos? En este jueves 12 de diciembre. Hoy es el cumpleaños de mi hermana mayor. El cumpleaños de mi hermana mayor, que se llama Marita. También es el cumpleaños de mi hijo del medio, Maximiliano. No creo que me escuche porque anda por Córdoba, así que... Y también es el cumpleaños de mi tía. La familia está de joda hoy, ¿eh? No, ya no estamos por ir libre ahora. Nos vamos a ir a festejar a libre. Ahí sí que vamos a quedar perdidos, como dice el tema. Bueno, así que un saludo enorme para mi hermana. Seguramente está culminando sus tareas escolares porque ella tiene la actividad que ella es profesora. Esta semana culminan todas las actividades escolares, nivel primario y nivel inicial. Algunas ya han finalizado, otras no. No sé si la secundaria está ahí, ¿no? Hoy termina. Ayer fue el último día del Colegio Belgrano. Hoy hacían una comilona. Tenían que ir a compartir y iba a haber juego y demás. Y después y tenían horario de salida para las 10:30 de la mañana, ¿no? Claro, temprano ya sí, ya. La escuela Sarmiento también sé que finalizó sus actividades. No sé la otra acá, nuestra escuela vecina del barrio o la escuela Malvina. Ya vamos a ponernos en contacto con a la escuela Alberdi, alguien que nos esté escuchando, que tenga a sus hijos como alumnos en la escuela Alberdi, en la escuela Malvina, en la del Villa del Parque, la Rosende. ¿Cuál es la Rosende, Marco? Esta es acá, ¿no? La Rosende es la de Villa del Parque. Sí. Bueno, ahí vamos a ver. La gente que se puede comunicar al 42 35 36, que es el fijo de Radio Guaraní, o bien al celular 440514, facilísimo el número, 440514. También nos puede encontrar por los diales de las diferentes emisoras AM970 si sintoniza, o FM 107.1. También estamos en Instagram y en Facebook. En Facebook estamos como Gustavo Cardoso y La Guaraní. Ahí me pueden ver en vivo. No sé si estamos saliendo en vivo o no, pero vamos a intentar a no asustarlo cuando prendan la cámara, ¿no? La verdad que es una mañana bastante calurosa. A mí la temperatura de mi vehículo me daba 27 grados, pero Marco recién pasó. Está haciendo 29 grados a las 10:05 de la mañana. 29 grados, así que gente, si va a salir a hacer las compras, a pagar algún impuesto, recuerden que en el mes de diciembre se puede pagar los impuestos anticipados en la municipalidad, así que van a tener un buen descuento, porque creo que el descuento es del 50% si usted paga los impuestos del mes de diciembre. No sé si diciembre, enero, pero ya vamos a estar hablando con la gente de la municipalidad también. Se ve que hay gente que está aprovechando muy bien la mañana y más el aire. Algunos están de vacaciones. Recién se levantan. Buen día. Buen día al Negro Mancuello. Al Negro Mancuello y a Hilda. ¿Bien? Otra vuelta al Negro. No sé qué le hizo Hilda, que no podía levantar los brazos el Negro. No podía hacer así.
Bueno, eso que Hilda está flaquita, pero bueno. Parece que hay que le vamos a tener que llevar un... Ahí está. No puede levantar los brazos para hacer así. No sé si es peronista el negro Mancuello o no, pero lo que sí sé es que si usted le lleva sus máquinas, motoguadaña, motosierra, si tiene máquina de esquila, es especialista en el tema de la esquila, porque no todos afilan cuchilla de la esquila y esas cosas. No, él ya no usa más la tusa, ahora es todo eléctrico, no, se moderniza. Ah, ¿una tusa? Ah, con esa. Sí. Ah, ese se ponía de castigo a cortar el pasto con la tusa, Bueno, el tema es que este hombre es garantía en el barrio Centenario, ahí por calle Francisco Podestá, al 700 creo que es, si mal no me equivoco. Ahora la amiga Hilda seguramente me va a estar escuchando y me va a corregir a dónde, pero yo creo que Podestá 7 y algo es, Dice que la calle Podestá le hicieron en honor al negro Mancuello porque él se llama Francisco. Bueno, hablando de calles, ayer estaba mirando en Buenos Aires, estaban haciendo una encuesta a través de un canal nacional, en donde en Buenos Aires hay una calle, creo en Capital Federal, una calle que se llama Carabobo, ¿no? Y estaban queriendo cambiar el nombre de esa calle por la famosa frase de Messi que anda para allá vos. Entonces estaban haciendo una encuesta a la gente de qué opinaba de que se cambie la calle a ese nombre, ¿no? O sea, el problema era si cuando decían, hacían varias suposiciones, ¿no? El problema es si te llegaba alguna noticia mala, a dónde hay que entregarla, anda para allá, bobo. Anda para allá, bobo. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminar. Acá un oyente que siempre me escribe, gracias por estar al aire, muchísimas gracias por estar al aire. No sé quién es el nombre porque no se da a entender. Pero dice, el programa se tendría que llamar La Historia de Carabajal. Bueno, no está mal. ¿Y qué culpa tengo yo de que en mi familia cumplan 3 parientes? O sea, un pariente directo que es mi hijo cumple años. Está bien saludarle, ¿no? Después mi hermana y mi tía. Después ya no dije más nada. Pero se ve que está atento, ¿no? Me gusta que esté atento a Radio Guaraní. Aunque es una lástima que no se dé a conocer porque podríamos charlar bien. Inclusive lo podríamos invitar acá al estudio porque aparentemente denota conocer mucho varios aspectos de la ciudad de Curuzucuatiá. Le voy a preguntar a la persona que me mandó el mensaje, hablando del cambio de nombre de calles. El Consejo Deliberante de Curuzucuatiá, con la presidencia de nuestra queridísima vecina Nadia, ella creo que es, bueno, sí, sigue todavía de presidente la señora Nadia Gaya, no sé, en realidad porque ya prácticamente ni la conozco. La señora de uno de los políticos más renombrados de la historia de Corrientes, el señor Egui Benítez, que muchísimas cosas ha hecho por Corrientes y más por Curuzú. Ayer lo crucé, estaba en una heladería, lo saludé así, sí, son locos. No le iba a pedir un helado, pero... Hola. Bueno, Nadia Gaya Irigoyen, creo que. Nadia Gaya Irigoyen o algo por el estilo, algo así es el nombre de la... Le pasamos la invitación al Consejo Deliberante para que venga a hacer
su análisis de lo que fue todo este 2024 y más a la presidenta que creo que hace 3 años está de presidente, ¿no? Bueno, ahora el último gobierno de Irigoyen seguramente lo va a estar de nuevo. Aunque sería lindo que como presidente esté Pitu Johnson, ¿eh? Que lo elijan ahí al hombre. Ahí está, era medio complicado el nombre. Bueno, la cosa es que el Consejo Deliberante llamó a una reunión para audiencia pública para cambiar los nombres de las calles, ¿no? Una de las calles que quieren cambiar es la que se llama Universidad Nacional del Nordeste. Y después le van a aplicar el nombre a la continuación de la calle Castillo. O sea, la calle Castillo comenzaría, creo que con el número 0, donde hace la intersección con calle Tarragó. Esas dos calles querían, o sea, la calle Universidad del Nordeste se pasaría a llamar calle Elena Bonatti. Y después el tramo que hicieron nuevo, que va desde el Parque Militar Orí en dirección hacia Tarragó, esa calle se va a llamar Castillo también. Pero ahí creo que empieza, ¿no, Marco? Castillo empezaba en el parque, ¿no? Ahora va a empezar en el empalme con calle Tarragó. Sí. Que recuerden que calle Tarragó, desde Verón de Astrada hasta pasando Castillo, están con obra, están asfaltando las calles para tener el mejor acceso, ¿no? Claro, la señora presidente del Consejo Deliberante de Curuzucuatiá es Mariel Naya Irigoyen. Así es. Que, si creo no equivocarme, va a ser la próxima presidente también para el año 2025, ¿no? Y no encuentro la salida, porque para eso soy presidenta. Era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy otro que se levanta también. Yo no sé si se levantó recién o está preguntando, anduvo, porque el hombre hace reparto de pedido también, que es el amigo Agustín Lona de Panadería Sucursal del Cielo, ubicada ahí frente al Sanatorio San Roque. El hombre está desde tempranito, de las 6 de la mañana, está ahí con facturas calentitas, bizcochitos, desayuno para la gente que anda en la zona, más precisamente los del sanatorio, ¿no? Yo no tengo jefe, gracias a Dios. Tengo prohibida la palabra. Al señor Leonardo Ramírez Valle le estamos esperando también. No tengo el teléfono, pero está haciendo movimiento ya. Ya se empezó a... vi varias publicaciones en el Facebook del MIT. Desarrollista, lista número... Dice... Lista número 1. MIT Corriente. No quiero nada más, desear me hace mal. Nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta. Estás escuchando Arriba basta. Ciudad. Por eso quiero reírme más. No quiero nada más, me tienta no necesitar. Nunca basta el amor y tanto placer acaba. Nunca basta, nunca basta. Por eso quiero reírme más, reírme
No, acá me mandó el amigo que yo lo tengo anotado como quién será, me pone: ya parate de la historia de Curuzú, falta la calle nomás por ser libreño. Dice, no sé qué quiso escribir, pero bueno. No me anda el traductor del teléfono, amigo o amiga. Pero estaba explicando los nombres. En la entrada de Curuzú vio que hicieron todo el movimiento. Le voy a explicar porque parece que no sale de la casa. En la entrada de Curuzú hicieron todo el movimiento. Ahora cuando usted entra por la Verón de Estrada, tiene que girar a la derecha por calle Tarragó. Ahí va a tener el paseo el corredor o el paseo de la poesía, ¿no? Tiene ahí, que está sobre los muros del Tiro Federal. De ahí llega hasta calle Castillo y dobla hacia la izquierda y ahí tiene la entrada original, que ahora es original, de Curuzú, pasando por el Paseo de los Españoles y el nuevo y el reformado parque o el modernizado Parque Mitarorí. Y bueno, después sigue, ya no está más el Badén que había en la intersección de calle Castillo y Posadas. Recuerde que la calle Posada esa antes se llamaba Frondizi, ¿verdad? Bueno, tenía el nombre de un militar. Claro, pero la cambiaron a Comandante Andresito porque tenía el nombre de un militar, entonces bueno, se cambió por ese. De ahí nomás usted pasa la esquina esa, Comandante Andresito y Castillo. A su mano derecha lo tenemos al amigo de la casa, Martín Perichón, y a su mano izquierda está Piri Negocio Ganadero, que es nuestro auspiciante con su nuevo local. Y ahí tiene tranquera de 3 metros, 2 metros y medio. ¿Ahí vivía vos? Ah, mira. ¿Vos vivías enfrente de lo de Pucio? Sí. Ahí donde está el Chevrolet ese lindo. Hay un Chevrolet que está ahí, al lado de Schweizer. Claro, y bueno, más adelante tenemos mano abierta a la izquierda. Seguimos más adelante, está la casa del doctor Pucio, a la derecha. Y del lado enfrente a la izquierda, la casa de Manolo. Gran vocalista, creo que era. ¿Qué es Manolo? Baterista. Hace rato que no veo ninguna presentación de ellos, Parece que tiraron la toalla. ¿Cómo era que se llamaba el grupo? Que no te duela. Y encima el grupo se llamaba Que no te duela y el vocalista era Marco Tripaldi. Ese sí que no te duela, Acá me dicen queremos torta, pero tenemos que viajar lejos y si a comer torta. ¿Cómo? Acá mi amiga queridísima, que estoy ofendido porque vino rapidísimo a Curuzú y se fue rapidísimo. Pero bueno, no es parte de mi historia, sino que es amiga, la tía Patri Riquelme, que dice, hoy es el cumpleaños de la tía Itatí Riquelme. Así que la torta está cada vez más cerca, Paraje Basualdo. Feliz cumpleaños para la tía Itatí Riquelme, que hoy está de cumpleaños. A pedido de todo el Country Club Riquelme y asociados. Ayer vino el presidente del club, del Country Club. Ayer estuvo acá con nosotros. Estábamos por hablar al aire, pero ya estaba apurado.
que los cumpla. No sabía que regalarte te traje un beso, porque estoy seguro que te conformas solo con eso. Nuestro amor sabe de estas cosas tan sencillas y tan hermosas, cual si fuera un jardín pequeño lleno de rosas. El cariño que nos tenemos es humilde pero sincero, se alimenta de la esperanza y un beso alcanza para los dos. Sabía que regalarte te traje un beso, porque estoy seguro que te conformas solo con eso. Tanta dicha hemos tenido, tanto amor hemos compartido, que por eso tenemos todo lo que quisimos. El cariño que nos tenemos es humilde pero sincero, se alimenta de la esperanza y un beso alcanza para los dos. Y un beso alcanza para los dos. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Mil y una historia me he inventado. Recuerden que hoy la farmacia de turno es Farmacia Ordenavía, gracias a Leandro Zócola, que todos los días nos pasa el cronograma o el calendario de la farmacia de turno. Farmacia Ordenavía, ubicada por Veronda Estrada 756. Me di cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé. Bueno, como lo habíamos anunciado ayer en el tema política, en una charla que tuvimos con el doctor Martínez Llano, anoche o ayer por la tarde asumió como presidente del Partido Justicialista la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Asumió en el Instituto Patria, no lo hizo en la casa del partido. Bueno, y estuvo en su asunción, hizo varias críticas que por ahí no se entienden, ¿no? Varias críticas en contra de su par, que su par correligionario se diría, aunque los justicialistas digan que no son correligionarios, que ellos son compañeros. Entonces entre su par compañero, Axel Kicillof hizo varias críticas muy fuertes, y también con respecto a Milei, al último discurso que hizo Milei. Bueno, todavía sigue la polémica del legislador que fue preso. Hubo una frase de Cristina Kirchner que la verdad no sé si habrá llegado a oído del legislador, pero el legislador puede accionar legalmente contra ella. ¿Por qué? Porque ella ya lo que comúnmente en derecho se llama, ella anticipó la sentencia y el delito, ¿no? Porque dijo: en nuestro gobierno jamás agarraron a un senador cometiendo un delito infraganti. O sea, primero y principal, el senador lo agarraron sí con el dinero, como a cualquier persona que lo agarra normalmente. Gendarmería agarra personas que no saben cómo justificar el origen de lo que trae. Pero ¿cuál es el procedimiento acá? El procedimiento es cuando, por ejemplo, si yo viajo
viajo a alguna parte del país o del interior, porque no solo pasa en las aduanas, también pasa en la ruta correntina se ve mucho eso. Yo tengo a mí me pasan a Radio Guaraní, nos pasan el informe de prensa de Gendarmería, y todos los días están agarrando drogas, cigarrillos, dinero, mucho más dinero de lo que le agarraron al legislador este. Ojo, con esto no quiero decir que se justifica, pero el procedimiento es: lo agarran con el dinero, usted tiene que justificar el origen del dinero. ¿Por qué? Porque si no, usted está entrando en un delito de lavado de dinero, ¿no? Hasta que usted demuestre el origen del dinero, ¿qué hace Gendarmería? Da informe al juzgado federal, porque eso es un delito federal. Entonces, el juzgado federal, a través de una serie de actas y un procedimiento y demás, retiene ese dinero, lo retiene. Y le da la oportunidad al que lo transportaba de que justifique. Obviamente se tiene que presentar con un abogado y tiene que justificar la procedencia de ese dinero. Una vez que justifica la procedencia del dinero, el dinero se lo devuelve. Pero se le aplica un par de multas también, porque no es la forma en que debe llevar. Porque también está reglamentado por ley que las operaciones que superan un cierto monto se tienen que hacer a través de transacciones bancarias, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de transacciones bancarias? Tienen que hacer transferencias. O sea, no se puede, por ejemplo, usted no puede andar con 100 millones de pesos en un bolso para ir a comprar un campo, póngale. ¿Por qué? Porque cuando uno compra un inmueble, la compra de ese inmueble se hace en el escritorio del escribano, ¿no? Entonces, la ley también le obliga al escribano que denuncie la cantidad de dinero que hay en esa transacción. Pero el escribano tiene la obligación de que la transacción se realice a través de transferencia bancaria o depósito bancario. Los clientes, ya sea el comprador, tiene que venir con el ticket del banco o con el cupón de la transacción y exhibirlo delante del escribano para que se pueda cumplimentar la operación que se estaba dando. Por lo general se hace a través de un boleto de compra-venta de inmueble, que en realidad es un contrato de compra-venta de inmueble, vendría a ser. Así funciona. Entonces, no es muy diferente la justicia paraguaya. Si usted entra con plata que no la declara, porque también el extranjero, la persona que es extranjera, tiene la obligación de declarar si lleva un excedente de dinero de lo que está permitido en el país. Por ejemplo, en Argentina está permitido entrar con X cantidad de dólares, ¿no? Si viene un norteamericano y trae $50,000, el norteamericano tiene que decir: señores, yo traigo $50,000 en mi mochila, en mi billetera o donde sea, y lo tiene que exhibir, o sea, tiene que declarar eso en la aduana. Entonces, ¿qué hace la aduana? La aduana le hace le hace llenar una serie de formularios, no sé si le cobra impuestos o no, y de ahí el hombre se puede manejar libremente por el país con los $50,000. Póngale que sale de la aduana, va a pasear por, no sé, póngale que se vaya a Salta. En Salta le agarra un control de gendarmería. Señor, ¿qué hace con $45,000 encima? No, señor, acá están todos los papeles, que yo hice la declaración en la aduana como corresponde. Entonces, la gendarmería mira, ve el sello, ve todo y dice: perfecto, señor, siga adelante, disfrute de su estadía en nuestro país, vaya a Calafate o a Cafayate, ahí a Tafí del Valle, tómense unos vinitos. Así funciona. Ahora, si uno trata de meter X cantidad de dinero
a escondida por no pagar un mínimo de impuestos, ahí sí, aparte de cometer un delito, está haciendo, al menos acá en Argentina se llama, entraría caratulado como lavado de dinero. Ahora, lo que yo hacía referencia, la doctora Cristina Fernández de Kirchner es abogada. Ella no puede decir que el legislador cometió un delito infraganti, porque ahí está haciendo prevaricato, lo que está prohibido para nosotros representantes de la ley. Eso es punible, es condenable, es procesable, porque representa un perjuicio para la persona. O sea, hasta tanto la justicia del Paraguay no diga que el legislador cometió el delito póngale de lavado de dinero o de ingresa de divisas extranjeras a su país de origen extraño, entonces ahí sí uno recién puede salir a decir que una persona cometió realmente un delito. Pero mientras tanto, todos somos inocentes frente a lo que se nos acusa, ¿no? Hasta tanto se demuestre lo contrario. Así dice la ley. No es que uno lo diga porque le guste. Pero más allá de eso, el problema acá es que todavía se siguen tirando el muñeco a ver de quién era. Entonces Cristina dice, en nuestro gobierno, en ninguno de nuestros gobiernos se metió preso a un legislador, ¿no? Bueno, recordemos que legisladores no, pero funcionarios sí. El vicepresidente estuvo preso en su gobierno. Y segundo, que está la pelea entre que el legislador era de Milei y el legislador era del Partido Justicialista y así. Pero es como yo le decía a unos amigos que son bastante fanáticos, ¿no? Y discutían al amigo que hace flete, que me discutía, me decía, es de Milei, es de Milei. No, no es de Milei. El legislador no es de Milei porque no es libertario. El legislador es del Partido Justicialista hasta que culmine su mandato en el 2025, o bien creo que hoy era la sesión extraordinaria en donde se decidía si se lo expulsaba del partido o se le otorgaba la merecida licencia que había solicitado, ¿no? Entonces es toda una novela eso, ¿no? Es una novela digna para un productor de Netflix. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Lo tenés ahí en tu Facebook, lo tenés de amigo al Sanatorio San Roque o buscalo. No sé si está, porque justo que estábamos hablando del baterista, sacó un anuncio del Sanatorio San Roque donde habla el doctor Manolo, y está haciendo... Sí, está dando unas recomendaciones sobre alergias, parece. Está muy bueno eso, ¿no? Los días pasan y se siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Sí. Buen día el amigo Jaimito, donde está presente siempre. Él dice que una vez que uno va y demuestra que la plata era la plata que uno transportaba, volviendo al tema de
transportar. No importa, por ejemplo, dentro de la Argentina no importa qué dinero usted transporte. Obviamente que se va a agravar más si usted transporta divisas extranjeras. Pero hay casos que empresas por no pagar los impuestos que se le cobran en las transferencias y demás, hay veces que las transportan en colectivo, en los camiones y le sale más caro, ¿no? Le sale más caro, es un absurdo eso. Bueno, el amigo Jaimito dice que cuando vos presentás los papeles y demostrás que el dinero es tuyo, recién al año te lo devuelven. Pero hay que aclararle algo al amigo Jaimito. Hay que ver si se lo devuelven, porque por ahí se pierde. Se pierde. Hubo un caso muy polémico de que habían encontrado... Bueno, polémico fue por la cantidad de dinero que habían secuestrado, creo que, no sé, era más que un camión de caudales, y ese dinero lo guardaron en un depósito judicial en un juzgado federal. Y cuando demostraron correctamente que el dinero no era de un hecho ilícito, no era lavado, sino que estaban toda la documentación, que esto, que lo otro, fueron a buscar el dinero y le habían comido las ratas. No, pero lo más lindo es que había un poco de dinero comido por ratas, se encontraron algunas ratas, pero estaba la cuarta parte del dinero, o sea, se ve que la 3/4 parte del dinero se la comieron, en serio, las ratas, y faltaba la 4 parte. Pero fue un hecho insólito, insólito, está, si uno googlea lo va a encontrar. Hola, país, acá estamos de San Antonio San Roque, el doctor Manolo, pediatra del sanatorio, y hoy quisiera hablar de un tema bastante común en esta época del año, que son los chicos con alergia. Número 2. Otra forma de presentarse son los chicos que presentan broncoespasmo. Ya que el broncoespasmo es una cosa un poco más compleja, ya afecta la respiración del chico, ¿sí? El chico respira. Y la otra causante, la número 3, de nuestras formas de alergia más comunes de nuestros niños, es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica suele ser un poco más difícil a veces para detectarla, porque a veces seguramente lo va a seguir haciendo otro. En realidad le tendríamos que preguntarle. Lo que pasa que Manolo la mañana anda de recorrida en el hospital y de ahí ya se va al centro médico y de ahí ya se va al sanatorio. Entonces tendríamos que encontrarle en un lugar en que pueda charlar con nosotros, ¿no? Muy interesante lo que estaba diciendo acerca de el verano con el tema de las alergias. Tu horrible depresión, estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y sigues siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Pasó a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo
Lo más importante pasa por aquí. Arriba Ciudad, AM970. Atención, atención, porque seguimos con alerta amarilla y naranja para la provincia de Corrientes con el tema de las tormentas. Se esperan severas lluvias y caída de granizo. En realidad la alerta amarilla está más anunciado para la zona norte. No sería noroeste de nuestra provincia. Durante la jornada de este jueves 12, el organismo nacional lanzó una alerta amarilla para las localidades de Verón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Murucuyá, Salada, San Come, San Luis del Palmar, Bellavista, Esquina, Goya, La Valle, Ito y Sangoy, San Miguel. Se espera que en la posibilidad de que esté lloviendo o de que llueva, se espera una temperatura de 32 grados y un pronóstico de 50 milímetros de lluvia, Pero lo más interesante es el tema del granizo. El que se enamora pierde y el que se va sin que lo echen. La China. Llora como un arrepentido. Tú me engañas. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Ahí decirle. Pásate cero. Acá, hablando de la historia de los Carabajal, acá le tenemos al más chico que nos vino a visitar. Después de la finalización de la escuela, hoy que se hizo una gran comilona. ¿A qué grado pasaste? Al tercero. Oiga, Roy ayer me dijo, papá, mañana revoleamos todos los cuadernos, tiramos, pateamos. ¡Quemamos! Así que felicitaciones a nuestro gran niño que pasó a tercer grado, ¿no? Y a todos los chicos de su curso. La verdad que es un curso muy lindo, muy amigable. Vamos a ver si el año que viene continúan en la Escuela Belgrano todos los mismos chicos, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Maxi! ¿Feliz cumpleaños la tía Marita? ¡Feliz cumpleaños, Marita! Bueno, así que agradecido de Dios, ¿no? Que vaya a pasar a tercer grado ya. Lo que nos espera el año que viene. Espectacular. Bueno, Marco, vamos a una pausa, así me da tiempo para armar ensillar el mate. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general.
Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería.
fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de artículos de ferretería. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 54 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 84%. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad. AM970. Said enough. I thought that I heard you
Consider this the hint of the century. Consider this the slip that brought me to my knees. Fail. What if all these fantasies come floating around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you say. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you say. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. You try, cry, fly, cry. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Con un extenso debate, la legislatura porteña realiza su última sesión ordinaria del año. Está convocada a esta hora para tratar, entre otros temas, el presupuesto 2025, el proyecto de ficha limpia, el código urbanístico, deudores alimentarios y la asistencia a víctimas de Cromañón. Conmoción de los vecinos por el asesinato en Recoleta. Móvil. Continúa la incertidumbre y el temor de los vecinos por el asesinato de un hombre sobre la calle Paraguay al 2900. Se escucharon los tiros, yo salí a mirar y enseguida estaba el cadáver aquí y aquí estaba el auto abierto. Dicen que salió del auto y el auto estuvo ahí hasta que pues esta mañana me imagino la policía se lo llevó, pero yo tomé fotos enseguida del cadáver y eso porque yo estoy aquí y pues es algo impactante. Afirman que el 44% de los presos en cárceles federales está sin condena firme. Así lo revela un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional, que también marca un descenso sostenido de la población que cumple prisión preventiva. Concluyó con éxito la nueva intervención a Lula da Silva. El presidente de Brasil se sometió a un nuevo procedimiento para evitar más hemorragias en la cabeza y ya está despierto y hablando, según informó su médico. Todo lo que pasa, todo el día. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena Tayana.
abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Verón de Astrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 7 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 81%. Más actitud, más energía, más. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Y este para todos los borrachos, como yo, y como todos los culios de mis amigos. Dice: El alcohol me lastimó, por eso es que me enojé. Para todos los borrachos del tablón. Dije basta y lo dejé, hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné. Qué bárbaro, todo el mes de diciembre fue mes de... Desde el 9 del 12 hasta el día de hoy, todos los días un meme nuevo del... Y me calcé las zapas y con una sonrisa. El otro día estaba leyendo cuánto tiempo estuvo cada equipo de fútbol en el descenso. Y el equipo que más tiempo estuvo en descenso fue Boca. Porque Boca después, o sea, y ahí explicaba, Boca después asciende por decreto, ¿viste? Y todos los otros equipos, River estaba en tercer lugar. Es verdad. Y después todos los otros equipos ascendieron por mérito, o sea, por campeonato, ¿sí? Jugando. Y bueno, y después de eso le hacían todo un... Que me da, me según una noticia, le pregunté qué pasa, era uno de los pibes que... Hablando de fútbol, recuerden que está previsto para el 19 de enero, está previsto la reunión de los hinchas de Racing, acá en la casa del amigo Gillo, más enfrente de Agua de Corrientes, o sea, en el patio de su casa, ¿no? No en el hotel. Ahí ya no le van a dejar ir a algunos hinchas, no le van a dejar ir, Bueno, el Rotary Club nos hace extensiva su invitación para la noche de los reconocimientos, que se va a realizar en el Club Social el día 15 de diciembre a las 19:30 horas. Lo que se va a realizar, ¿en qué consiste la noche de reconocimiento? Es la entrega de un reconocimiento a todos aquellos jóvenes de nuestra ciudad que han obtenido
el mejor promedio en sus estudios y haber sido elegido como el mejor compañero por sus pares. O sea, reconocimiento a los mejores promedios y a los mejores compañeros. Cortés. ¿Sabes lo que ahora que estamos todos finalizando las actividades escolares, ¿no? Y terminando un ciclo, comenzando otro? No sé si en tu época se hacía, pero antes era muy común los diplomas que se vendían en las librerías, se vendían tipo un diploma, un pergamino, y eso llevábamos a la escuela y firmábamos todo, y arriba se ponía el grado y el año. Yo tengo de primero a séptimo tengo el diploma. Sería lindo que lo implementen, ¿no? Porque después quedan las firmas y los nombres de cada uno de sus compañeros de la infancia, y después, bueno, en la secundaria teníamos otra movida, otro estilo de festejar. Así que están todos invitados para la noche de los reconocimientos que se va a realizar a través del Rotary Club el domingo 15 de diciembre a las 19:30 horas en el Club Social. El reconocimiento que se le va a hacer es a los mejores promedios y al mejor compañero. Hablando de mejor compañero, ayer me fui a ver si estaba Tony Duarte ahí en su sede laboral. No, ni el humo de Tony, Le mandamos un muy feliz cumpleaños al presidente de los bomberos voluntarios de Curuzú Cuatiá, al señor Pedro Pocay, que está cumpliendo años. Se vieron una foto ahí, están meta, revolea la manguera festejando el cumpleaños de Pedrito Pocay. Feliz cumpleaños, amigo. Ayer estuve con Gustavo Claus. Le dejé hecha la invitación, me estaba comentando que esta semana tenían que viajar a Corrientes a hacer unos últimos detalles con respecto a la personería jurídica. Cuando hay nuevo presidente y demás, hay que cumplir un montón de requisitos. Así que la semana entrante seguramente van a estar con nosotros y van a hablar de cómo le fue el balance del 2024, ¿no? Que tuvo bastante hilo por cortar el 2024 con el tema de las presidencias, el manejo de la asociación, yo creo que de la persona jurídica, los fondos, bueno. Ahora cuando venga Pedrito Pocay junto al amigo Gustavo Claus, seguramente van a estar charlando y nos van a estar comentando de cómo fue el 2024. A llamar la atención, que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio, que vengan los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos. Llama a los bomberos. Que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio, que vengan los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Y llegaron los bomberos con la bulla que se armó. Y uno dijo, compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos y después mi corazón. Y enroscando la manguera sin pensar siquiera me dio un remojón. Luego te miro y en un santiamén él gritaba también. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me están quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo.
Un saludo muy grande para el amigo Ramón Castillo, que el martes me estaba mandando mensaje y nos dice que siempre nos escucha. Ellos están trabajando en el campo, están haciendo un tanque. Me manda la foto y está hecha toda la plataforma del tanque y pusieron todas las varillas así alrededor, ¿no? Se ve un tanque estilo australiano. Seguramente debe estar trabajando ahora, nos deben estar escuchando. Me dice que también hace bañaderos de vaca y piscina, para ahora ver si todos aquellos que están interesados tienen un espacio. Acá el amigo Ramón Castillo hace piscina, para este veranito. Este veranito que todavía no hay plata, o sea que no nos vamos a poder ir de vacaciones. Vamos a tener que ir al Sarandino, ¿va? No hay plata. ¿Qué estará haciendo nuestra amiga Esther? Bueno, la amiga Mirta, vi que la municipalidad subió foto de del festejo de la día del ¿cómo es? Del día de la Virgen, del 8. Estuvo presente el señor intendente. No sé si parece que tiene otro rubro el señor intendente también. Lo vi metida adentro de. Estaba ahí arreglando el motor de una F100. Le voy a traer que me ayude a mí. Pero él estaba metiendo mano, se ve que sabe de. Bueno, a él le gustan las Ford, Le gustan las Ford. Si bebe, no conduzca. No, pero no. No, en el Día de la Virgen no. Lo que tiene los festivales o festejos que se hacen en la casa de Mirta es que no hay bebida alcohólica. Es un nuevo día que no te verán mis ojos. Estás escuchando Arriba Ciudad. ¿Cuál fue tu enojo? Porque yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor. ¿Para qué es? Tu boca el mejor de los besos que he sentido yo. Porque hoy amor no te tengo. ¿Cómo seré para olvidar? ¿Cómo seré para cambiar mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo? ¿Cómo seré para olvidar? ¿Cómo seré para cantar? No puedo ser feliz, mi vida, si no estás conmigo. Conmigo, amor, conmigo. Bolivia y Argentina. Daniel Agostini y Código Verde. ¡Llévalo! Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme. Bueno, entrando un poquito en lo que es noticia de interés con respecto a nacional, ¿se acuerdan del caso de María Cash? Bueno, el caso se reactivó a pleno
ahora están haciendo un rastrillaje en la zona en donde supuestamente el autor porque hay una persona que está siendo procesada, está condenado, que es el camionero, y tengan en cuenta esto, que el camionero creo que tiene 80 años y está preso, está preso, no está con el beneficio de la prisión domiciliaria. Y bueno, y se están haciendo todo tema de rastrillaje en esa zona, que teóricamente es la última zona donde él la deja a ella. Y es el único imputado en la causa. Es una lástima que ahora hagan énfasis en eso, teniendo en cuenta que el padre de María Cash fue una persona que hasta el último momento de su vida no dejó de buscarla. Ahora el padre ya está fallecido, no tengo conocimiento si la mamá vive, pero bueno, aunque sea para rendirle homenaje al padre, ¿no? La justicia está actuando y de repente, no sé, en realidad no sé qué es lo que pasó, porque no se explica. De repente se activó todo eso y están ahí. ¿Por qué no lo tendrían que haber hecho antes, no? Misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz de un instante y hazme el amor como lo haces con esa amantes. Te juro por Dios que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro. Yo te dejo y me marcho para siempre, mi amor. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Entrando también a lo que es las noticias nacionales y internacionales, la revista Time nombró a Trump persona del año por segunda vez. Está el presidente, en realidad no asume todavía, ¿no, Marco? ¿No? El 10 también creo que es. Bueno, Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, salió por segunda vez persona del año en la revista Time. La revista Time se caracteriza por tener por homenajear, sería, ¿no? Reconocer a personajes, ya sea del ámbito teatral, de actores, políticos, científicos. Hay muchos argentinos. Arturo Frondizi estuvo en la tapa de la revista también, que fue el presidente correntino. Fue el único, no me acuerdo si el único o no, pero el presidente correntino que tuvo la Argentina. Y era de Paso de los Libres, para mi amiga que no le gusta que hable de Paso de los Libres. Javier Milei estuvo también en la tapa de la revista también. El Papa Francisco también estuvo. Messi. Hagan lío. El presidente Obama también estuvo. Putin también estuvo en la revista Time. Pero
por lo que yo veo, Donald Trump estuvo, a ver, 3 veces en la tapa, ¿eh? Hay una tapa que está él con un niño. Después está la que salió ahora. Y después hay una tapa en donde está sentado en un sillón, mirando hacia atrás. Capaz que esa no sea como presidente, sino como empresario, ¿no? El grandísimo Perón estuvo en la revista Time, en la tapa de revista Time. ¿Eh? ¿El potro? Ah, el poche. Y esto debe cambiar. Caiga quien caiga. Bueno, Elon Musk también está en la revista Time. Elon Musk estuvo 2 tapas de revista Time también, ¿eh? Elon Musk. Estoy tratando de encontrar la tapa más antigua de la Time. Bueno, Nixon también estuvo. Al que no lo encuentro, al presidente de El Salvador. Bukele. Él no lo estoy viendo. Mbappé también estuvo en la tapa de la revista Time. Part of it, New York, New York, these vagabond shoes. Bueno, así muchísimos personajes. La verdad que me voy a tomar el tiempo para buscar cuál es la tapa, la primer tapa de la revista Time. ¿Cómo es? Y cuál fue. Bueno, la última es ahora, la del presidente Donald Trump. Pero la primera en realidad todavía no la encuentro. Acá me pasa que grande Marco. Marco está haciendo de. Vio que José Estilo, el productor de Moscarela. Bueno, Marco es mi productor particular. Sí. Bueno, dice, con respecto a lo que decíamos sobre la asunción o la toma del mando del presidente Donald Trump, dice, el día de la asunción presidencial se celebra cada 4 años el 20 de enero, aunque si ese día cayese domingo, sí o sí, 20 de enero, no interesa qué fecha caiga, por más que lo borren del calendario, el 20 de enero es, ¿no? Se realiza y el 21 de ese mismo mes el evento tiene lugar en el edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington. Son muy estrictos en eso, ¿no? Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one. Tiene cara de conocido el gente, pero no me... King of the hill, a number
Bueno, acá gracias a mi productor la primer tapa de la revista Time fue el 23 de marzo de 1923. La portada fue protagonizada por un legislador republicano que se llamaba Tío Joe Cannon. No es el que te apunta con el dedo. ¿Viste la publicidad yankee ese del Tío Joe que te apunta así? Te quiero a ti, dice. Se me hace que la revista Time tiene un tinte republicano, ¿no? Porque Donald Trump es republicano. Le tenemos que decir a Javier Milei que, bueno, ya que él es tan amigo de Donald Trump, que viste que ahora con el tema del AMNAC se bajó la edad para la tenencia de armas. Ojos, tenencia, porque vi que muchos medios pusieron portación. La portación, si bien existe, te otorga la AMNAC, es un trámite hiper engorroso, y para usted tener una aportación de un arma que le va a durar un año, porque después la tiene que renovar al año siguiente, calcúlele que tiene que tener legítimo usuario, y para ser legítimo usuario después tiene que comprar el arma de fuego, ¿no? Y después de eso tiene que comprar el arma adecuada como para pretender portarla, pero para portarla usted ya tiene el gasto de legítimo usuario, después viene el gasto del arma, y después viene todo el gasto que representa la aportación, que calcúlele rondaría en un 100.000 y pico. O sea, y aparte de eso, porque vos vas a pagar todo, ¿no? Una vez que vos finalizaste los trámites, pagaste todo. Si el AMNAC dice, no señor, usted no reúne las condiciones, a llorarle a Magoya. Chau. Aparte, de nada sirve tener portación de arma, porque usted puede tener la portación del arma para su gusto personal de andar con un arma en la cintura, que esto, que lo otro, pero no puede andar con el arma en la mano y revoleando para... No. Hay muchas cosas que lo que te permite la AMNAC no te lo cuentan. O sea, hay una reglamentación para tener el arma. Por ejemplo, los que son legítimos usuarios tienen la tenencia civil de arma de fuego. Así se llama, ¿no? Bueno, el legítimo usuario puede tener, o sea, tiene la custodia del arma de fuego, la puede tener en su casa. Eso no le da derecho a que la persona, cuando crea que sea necesario, pueda usar el arma. Así, no sé. Vio a alguien que anda por el muro sale y le tirotea. No puede hacer eso. No puede hacer. La ley sí te permite, lo que te permite la ley sí es que si vos querés andar con el arma dentro de tu casa, te pones la cintura, caminás por todo, por el baño, por el comedor, por el patio, pero no podés salir afuera porque ella ya está cometiendo un delito. Entonces, bueno, hay muchos pro y con respecto a las armas. Personalmente, el hecho de que se haya bajado la tenencia de armas, o sea, la edad de legítimo usuario, personalmente, hoy en día, como estamos, yo creo que un menor de 18 años no está preparado para tener un arma. ¿Qué crees que te diga? Más con respecto de las redes sociales y demás, el tema es que antiguamente los chicos, como se le decían, de 18 años, hacían el servicio militar y manipulaban armas, le enseñaban lo básico de la manipulación de armas,
Y después uno salía si quería, pero no tenía la edad para adquirir un arma recién a los 21 años. El tema es que para adquirir un arma usted tiene que tener idoneidad para el manejo de la misma. Y psicológicamente tiene que estar preparado también. Y hoy en día la tecnología por ahí no nos prepara psicológicamente. El último caso que pasó en Estados Unidos de que en pleno Wall Street le matan a un empresario, a un CEO de una cadena de alimentos. Ya le atraparon al asesino. ¿Quién era el asesino? Era el estudiante más brillante del colegio secundario. Y lo hizo como un desafío. O sea, es como que dio a entender que lo hizo como un desafío, ¿no? Se vistió todo como para ver si lo descubrieron o no. Al final, obviamente, lo terminaron descubriendo. Porque el tipo, después de cometer el delito, se fue a un restaurante no sé, a merendar, no sé qué. La cosa es que ya está detenido. Y en realidad la excusa de haber cometido el delito fue como algo que él quería representarse algo, quería ver si lo descubrían o no, pero era el estudiante más brillante del secundario, era uno de el mejor promedio era. En la historia de la secundaria esa donde iba. Yo me hago la fuerte. Aunque yo me haga la fuerte. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. No, vivo pintando caritas tristes. Yo escucho la realidad. Bueno, volviendo con el tema de la revista Time, ¿cómo es? El creador de Facebook también estuvo en la revista Time. Chávez, el comandante Chávez. Yo creo que Marilyn Monroe también estuvo, ¿no? El robot de Star Wars, Arturito, ¿sí? Einstein, la princesa Diana. Nixon. Gustavo Sotelo lo estoy buscando, pero no me aparece todavía. Tony creo que no entraba en la revista, en la tapa. Nuestro querido Che Guevara. Ey, Benítez. Ah, no. Roque Barrio, no. Caballo loco. El presidente Kennedy. Salvador Dalí en su juventud estuvo en la revista Time. ¿Vos sabés que parece que no? A ver, Bukele sí estuvo en la tapa de la revista Time. Estuvo. El hombre que nos llevó a la estratosfera creo que no.
Cristina Kirchner creo que tampoco. El creador del iPhone, sí. Angelina Jolie también estuvo. ¿Sabe a quién no lo encuentro en la tapa? Es a Bill Clinton, el polémico Bill Clinton. Michael Jackson, sí. Luther King también. Matt Genio, que no sé si fue uno de los asesinos o qué, Cassius Clay. Acá está la foto de Arturo Frondizi en la revista Time. Mirá, la noticia dice, además de Frondizi, ¿quiénes son los argentinos que estuvieron en la revista Time? Y recordemos que Frondizi estuvo antes que Perón. Bueno, ahí estoy tratando de ver. Bueno, acá me dice. La nota del cronista dice: de Evita a Messi y el Che Guevara. ¿Quiénes son los argentinos que fueron tapa de la revista Time? Lo tenemos a Evita Perón, a Francisco, Lionel Messi, el Che Guevara. Evita estuvo en el año 46 en la revista Time. Muy linda la portada de Evita con toda su juventud. Juan Domingo Perón estuvo en el año... No dice el año, pero bueno, él estuvo. El Che Guevara también estuvo. Messi, Arturo Frondizi, el Papa Bergoglio. El grandísimo Menem también estuvo en la revista Time. Encima del título, el título de la tapa de la revista Time, con la cara de Menem, decía: Carlos Menem, ¿podía salvar a la Argentina? Yo sé que hay gente enojada conmigo. Mirá este dato particular. Arturo Frondizi estuvo en la revista Time, que Arturo Frondizi fue presidente de la Argentina, creo que mandato cumplido. Después de él le siguió Perón. Fue nacido en Paso de los Libres, de la República de Corrientes, a presidente del... Espectacular. Y Arturo Frondizi fue el creador de yacimientos petrolíferos. Ojo. Y fue un innovador en la cuestión de minería, de la minería argentina. ¿Y sabe quién fue su mano derecha en ese tema? El general Sabio. Ironía el apellido, ¿no? Porque el general Sabio era un ingeniero militar que estaba muy involucrado en el tema de minería y de yacimientos petrolíferos, que todavía no existía YPF. Y bueno, ellos dos fueron los que crearon todo lo que dieron el puntapié inicial a los yacimientos petrolíferos y al tema de la minería en la República Argentina. Después de Arturo Frondizi viene Pedro Eugenio Aramburu, también estuvo, que fue el militar que derrocó a Perón. Y eran medio parecidos, ¿eh? Si usted mira la cara de Aramburu con Perón, eran medio igualitos, ¿no?
Perón! ¡Viva Perón! Bailalo, Angie. Después está el primer argentino en salir en la revista Time, en la tapa, es un argentino que se llama Ramón Castillo, que asumió la presidencia del país en el 1942 tras la renuncia de Roberto Ortiz por problemas de salud. Bueno, Ramón Castillo asume la presidencia porque el actual presidente tenía problemas de salud, que era Roberto Ortiz, pero solo dura un año en el poder, hasta que fue derrocado por los militares nacionalistas nucleados por el GO. Y el GO era uno de los principales integrantes del GO. ¿Quién podría ser? Juan Domingo Perón. Mirá vos. Bueno, esos eran todos los argentinos que estuvieron presentes en la tapa de la revista Time. La revista Time es un ícono mundial, es un emblema mundial, ¿no? También estaba, ¿te acordás, Marco, la revista Life? Pero esa se cerró. Ni besarla y mucho menos hacerle el amor. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos puedan a tocarla. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. El presidente de Brasil, Lula da Silva, está complicado le volvieron a operar por segunda vez. Salió bien, sí. Pero tenía una lesión en la cabeza, no sé si es un tumor, porque recordemos que el presidente le estuvo peleando al cáncer, el presidente Lula. Después salió victorioso. Bolivia extraditó a los Estados Unidos a Maximiliano Dávila, el ex jefe antidroga de Evo Morales. Con respecto a Venezuela, Maduro sumó a milicianos a su seguridad personal porque ya no confía en la Guardia de Honor. En cualquier momento, opotima Maduro. Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. En el ámbito científico, desarrollaron unos microrobots que podían revolucionar el tratamiento de los tumores, teniendo en cuenta el cáncer, ¿no? Espectacular.
Acá hay una buena de Elon Musk. Propuso reducir el costo de fármacos como Ozempic para combatir la obesidad en los Estados Unidos. O sea, que aparentemente él lo va a financiar eso, ¿no? Elon Musk. Una desolación, soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, y a nadie hace daño. Acá hay un título insólito, dice: el grotesco robo a un banco de un ladrón que se creyó invisible gracias a una fórmula mágica. Aparece el vago apuntándole con 300.000 cámaras alrededor y encima con el anteojo aquí acá en el... Borracho y loco, se pasó de dosis ese. corazón idiota, siempre brillará. Y yo te amaré. Estados Unidos confirmó que está sobre la mesa revocar las licencias petroleras en Venezuela tras el fraude electoral de Maduro. En la cama, que los viajantes se van a atrasar. Estás escuchando Arriba Ciudad. Acá hay una noticia sobre Mike Tyson, ¿no? Dice: el hijo de Mike Tyson reveló la razón por la que su padre no volverá a subir al ring. ¿Te acordás la pelea esa que fue? ¿Será que fue arreglada o como muestran que hay una parte en la pelea de que Tyson si le agarraba el gancho ese, lo mataba más o menos a su contrincante, pero es como que no pasó nada. Fue todo show. Bueno, pero un show de... Si a mí me pagasen $100 millones con el show ese, me revuelco por todo por todo el ring. Bueno, Elon Musk sigue presentando sus autos, ¿no? Yo creo que ahora estaba haciendo un auto que funcionaba a agua, creo. ¿Sí? Y un argentino encima, desapareció él, el auto, la fórmula, todo desapareció. Para mí que Elon Musk le secuestró. Bueno, señores, los datos que a muchos nos interesa, a usted, Marco, que cotiza en dólares. El dólar Banco Nación se mantuvo a escasos pesos del dólar blue. Dólar Banco Nación 1037,50, siendo las 12 menos 3 minutos. Y el dólar libre o dólar blue, como se le llame, 1090. El que está más caro es el dólar turista. El dólar turista está en 1660. El dólar MEP y el dólar con liqui también se mantienen en la misma posición que el dólar oficial y el dólar libre. Y después tenemos un riesgo país de 722. ¿Se acuerdan que teníamos un riesgo país de 300.000? Es el dólar Mickey Mouse. ¿Sabías que Mickey Mouse es el aspiracional del político argentino? Porque en el fondo, ¿qué es? Una rata asquerosa que la quiere todo el mundo. Bueno. Solo piensa en comer su fruta prohibida. Bueno, ahora se está... Si vos entras en la página de Infobae,
se está dando el debate sobre la expulsión de Cueder y la suspensión de Parrilli. Ambos legisladores K, aunque los peronistas dicen que es de Milei. Pero dice, desde las 11:20 la Cámara Alta trata la expulsión del legislador peronista detenido en Paraguay. Además, el oficialismo incorporó el temario de la suspensión del senador K, que es Oscar Parrilli. Vimos promesas de obras, pero en el caso del senador Cueder, estamos complicados, hubo hasta un decreto presidencial, que lo tengo acá. Espérenme. Acá. Hubo un decreto presidencial sacado el mismo día que se trataba la ley, que empezaba el debate de la ley bases en este Senado. Este decreto crea la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande, indicando asimismo a quién le corresponderá la presidencia de la delegación. Esto era lo que pedía el senador Cueder para votar la ley de base. Suponíamos que era solamente esto. Hoy queremos saber qué más. Queremos saber si estos billetes verdes... La que está hablando en este momento es la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. ¿Unión por la Patria? Sí. Bueno, a todo esto, ¿no? A todo el problema que tiene el amigo Cueder, la jueza Arroyo Salgado pidió el desafuero y la detención del senador Cueder y de su secretaria. O sea, ella quiere que lo traigan a la Argentina. ¿Puede ser que la secretaria de este muchacho sea la pareja de un gobernador? No sé qué pasó. Creo que algo así era. No era la... ¿De cuál? Claro, la chica que le acompañaba creo que era no sé si es la actual. No era. Bueno, sí. Sí, señora. No me conta, hijo. El vocero presidencial tendría que salir en la tapa de la revista Time también, porque él es terrible. Dice, no le tenemos miedo a nadie, menos a un corrupto. El gobierno replicó la acusación de Parrilli sobre Cueder. Escuchá, este título da para pensar, ¿no? No sé si es una cargada, pero estamos lejos del 28 de diciembre. Pero dice, Trump designó a Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos. Peter Lamelas. ¿Lamelas? Peter no es el que hace... ¡Es increíble! ¡Espectacular! Atención las chicas, se vienen las fiestas de fin de año 24 y 31. Se vienen con estilo, están presentando 5 looks de Broken para lucir en las celebraciones del año. ¿Cómo?
Bastante formales los looks, tipo un trajecito, vestido largo. Luz, cámara, y lo subimos a YouTube. A ver esas cámaras. ¡Anda a laburar! Bueno, todavía no se llegó a... Están en pleno debate, creo que esto va a tener para largo, ¿no? Va a tener para largo, pero vamos a estar subiendo en las redes sociales en qué queda el tema de los dos legisladores K que están que están ahí en debate de su existencia, ¿no? En el Congreso. Seguramente para hora de la tarde ya va a haber una noticia, si es que no se pasa a un cuarto intermedio y se sigue mañana. Bueno, le dejo una noticia buena antes de cerrar. Es para quien conoce Corrientes Capital, cerca de la Costanera, frente a Prefectura, está el convento San Francisco de Asís, que es donde está la iglesia. Bueno, alrededor del convento tenía su muro perimetral que está por calle San Juan, y ahí hay una plazoleta, y ahí en ese muro perimetral se había hecho una escultura de José Cura, el que hace paisajismo sobre los muros. Bueno, esa escultura había sido considerada, o creo que participó como una de las maravillas. Estaba entre una de las maravillas, no me acuerdo de qué, no creo que era mundial pero estaba ahí. No sé si llegó a ganar o en qué lugar quedó. En su oportunidad, en una tormenta, la mitad de ese muro cayó. Y bueno, y ahora comenzaron a restaurar todo el muro. Ya levantaron todo el muro y están haciendo todo lo que es el revoque para volverla de nuevo a realidad. Lo que no sé es si va a ser la misma escultura o va a ser una escultura reformada, o vio que tiene, en la escultura esa tenía toda la historia de Corrientes así. Capaz que en una de esas historias le involucran la caída del muro también, ¿no? Que puede ser. Pero era algo maravilloso. Ay, bueno, el que fue a Corrientes y no se sacó una foto ahí, no conoce Corrientes, ¿no? Bueno, con respecto a estamos próximos al mes de enero y se va a realizar la fiesta del chamamé. La misma se fue a presentar al Paraguay. Empezaron a hacer las presentaciones del Festival del Chamamé, ahora en el vecino país de Paraguay, también, bueno, en Brasil, en Uruguay. Van a estar presentes haciendo la invitación al festival, ¿no? Próximamente vamos a tratar de comunicarnos con Cultura. Ahora está la chica esta, no, ella es directora del Teatro Vera, Lourdes Sánchez, ¿no? Tendríamos que hablar con el director de Cultura de Corrientes para
para ver si ya tienen más o menos en vista el cronograma y los artistas y la fecha de comienzo del Festival del Chamamé. No sé si estoy en lo cierto o no, pero Corriente Haití parece que va a ser la apertura o el cierre de una de las noches. El director de Cultura me dijo, lo estamos tratando de ubicar a los integrantes de Corriente Haití. Yo le dije, ¿de qué género? Porque hacen un montón de géneros. Digo, chamamé, cumbia, taco y suela, romántico. Cumbia también. Pórtese bien, tenga mono, el programa ya grandecito. Hace rato que no me parece que le sacaron el celular a Sotelo, Ah, ya no ve más, ¿no? Sí. Se hace del pendejo ahí, rubio, quieto, pero no ven nada. Bueno, señores, me voy a estar despidiendo. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, mañana nos vamos a estar encontrando. Espero que el tiempo no nos juegue una mala pasada, porque en la escuela de va y viene va a hacer su bingo. Y yo quiero ver si me voy para si me voy para el lado de la segunda sección. Así que ya estamos ahí, Bueno, espero que tengan una muy, muy buena tarde. Y nos estamos encontrando mañana por la mañana, después de Saliendo al Campo. Chao. Jingle bell, jingle bell rock. Una estrellita ya se asomó. Marcaron las 12 y me avisó. Navidad empezó. Hasta aquí fue Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar.